Dios te bendiga en esta mañana. Una vez más, el pastor Gonzalo Arriaga, ministrándote la porción de la mañana en una espiga para meditar. Ojalá estemos disfrutando de sus favores y de sus beneficios, entendiendo que toda buena bendición de Dios es una bendición completa. El día de ayer meditábamos acerca de lo que es el Salmo 23. Yo quiero dejar una parte más en tu corazón en esta mañana. Cuando logramos entender en nuestro corazón, o mejor dicho, cuando el Espíritu nos revela nuestro corazón, y podemos hacer esa simbiosis entre pastor y oveja, logramos entender a cabalidad la función del Señor en esa su faceta como buen pastor. Dice el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me falta. Notemos en este principio de este Salmo cómo el Señor asume la responsabilidad de pastor, pero no solo la función de pastor, sino sus responsabilidades consigo. Y en continuidad en el Salmo 23, encontramos todo lo que hace el buen pastor. Pero hermanos, si nosotros no logramos entender la relación entre pastor, oveja y pastor, creo que el Salmo 23 no se activa en ninguno. La iglesia de Cristo debe de asumir la posición y el comportamiento como una oveja, en donde su dependencia está del buen pastor. Dice en el Evangelio de Juan que el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué capacidad de amor hay en el corazón del Señor para poder hacernos entender de que aún Él da su vida para que nosotros estemos bien? Veamos esta mañana alguna espiga en cuanto al Salmo 23, pero yo quiero que partamos de esa relación, de ese conocimiento, de esa activación en nuestro corazón, de tratar de entender de que si nosotros no somos pastoreados o apacentados por el buen pastor, la oveja va a ser una oveja sin pastor. Una oveja débil, una oveja frágil, una oveja que está a expensas de que el lobo o el león, yéndose en la retaguardia del rebaño, sea comida fácil o banquete fácil para estas fieras. Veamos en el Evangelio de San Juan, Evangelio de Juan capítulo 10, verso 14, y dice algo bien interesante. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo entonces empieza esta relación? Como que es una relación muy estrecha. Cuando la Biblia habla de este término de conocer, es porque hay cosas en común, hay cosas que se relacionan y que de alguna manera estas cosas o estos aspectos lo que hacen es ligar la relación de una manera perfecta. Dice: yo conozco a mis ovejas. El Señor nos conoce. No hay necesidad de que nosotros abramos la boca, abramos el corazón o le pongamos a Él nuestras necesidades. Él conoce todo. Dice que antes de que nosotros pidamos algo, Él ya conoce los deseos de nuestro corazón. ¿Hacia dónde entonces va dirigida esta palabra conocimiento? A una relación entre dos: la entidad del pastor y la entidad de la iglesia. Cuando nosotros asumimos una identidad de oveja, vamos a entender que necesitamos de un buen pastor. ¿Qué hace entonces el pastor? Nos conoce. Ahora, ¿lo conoceremos nosotros? ¿En qué dimensión de tu corazón está el conocimiento de ese buen pastor? Mientras no exista una relación estrecha, no hay conocimiento. Mientras no exista un verse de corazón a corazón o cara a cara, esa relación no puede consolidarse. La manera en que nosotros podemos conseguir que esa relación sea una realidad es a través de la comunión.
es a través de la comunicación, es a través de una relación en la cual nuestros corazones pudieran estar al nivel del corazón de Él y abiertos, aperturados de una manera tan grande en donde pudiéramos tener esa intimidad. Yo conozco el corazón del pastor y el pastor conoce el corazón de la oveja. La oración, la alabanza, la intimidad, la meditación, todos esos son elementos que de alguna manera nos van a ir llevando en el conocimiento del buen pastor. Dice en el Evangelio de Juan: ya no os llamaré mis siervos, sino os llamaré mis amigos, porque a mi amigo le doy a entender lo que mi Padre quiere. ¿Qué estrechez de relación hay entre el Señor y los amigos? La amistad, el compañerismo, la camaradería ha hecho que esa relación se consolide de una manera firme. ¿Cómo entonces logramos nosotros que el Señor nos conozca y que nosotros los conozcamos? Pues a través de la relación de pastor-oveja y oveja y pastor. Pero hay muchas ovejas que no les gusta pastorearse. Creen que por sí mismas van a lograr salir adelante. Creen que con su conocimiento, que con su capacidad pueden alcanzarlo. Es imposible. Mientras la oveja no actúe en la humildad y sencillez de su corazón, no lo pueden conocer, ni él puede llegar a conocer. ¿Cómo empieza entonces la relación entre el Señor como pastor y nosotros como oveja? En que Él me conoce y yo lo conozco. Veamos algunos aspectos más acerca de lo que hace el Señor en nosotros. En el libro de Isaías capítulo 40, verso 11, ahí vamos a ver cómo el Señor es delicado en el cuido cuando pastorea o cuando apacienta. Dice el verso 11: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a la recién parida. Partamos de lo siguiente. Una cosa es pastorear y otra cosa es apacentar. Se pastorea a las ovejas, a las que ya son grandes, a los que ya son maduros, aquellos que ya se valen por sí mismos, aquellos que han practicado el discernimiento, son aquellos que ya no se conforman con la leche espiritual, con los rudimentos de la doctrina que menciona Hebreos, sino que su capacidad es la vianda, sus sentidos están ejercitados, su anhelo por conocer las profundidades de Dios los lleva a madurar y a entender las cosas del Señor. Pero aquí está hablando de apacentar. El apacentamiento es una actitud con mucho cuidado. Dice que Él apacentará su rebaño y en su brazo recogerá a los corderos. Los corderos, pensemos que son dentro de las ovejas los recién nacidos, los que van en proceso de desarrollo. Es en estos corderos en donde está el futuro del rebaño. ¿Qué cuidado tiene el pastor con aquellos que son el futuro, que son el mañana de una congregación, de la iglesia, del cuerpo de Cristo o de este rebaño? El hecho de apacentar es una actitud de hacerlo con sumo cuidado, con suma responsabilidad. El Señor nos trata como corderos. Somos sus pequeños, somos sus frágiles, somos los limitados, somos los indefensos. Es hacia ahí a donde el Señor inclina o dirige su cuidado de apacentamiento. Y dice que con su brazo recoge, cuida, protege a los corderos. ¿Cómo será el brazo fuerte del buen pastor? Que es suficiente para poder sostener y para poder cuidar a los corderos. El cordero entonces representa
como decía anteriormente, el futuro del rebaño. Es ahí donde están las hembras y los machos que del cuidado que se les dé desde muy pequeños, responderán como adultos fuertes, firmes y seguros en lo que hacen. Sigue diciendo el verso 11, en su seno los llevará el amor pleno hacia el Cordero, la estrechez, la intimidad, la comunión. Y luego dice, y guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Qué veo yo en este verso 11 de Isaías? Que hay diferentes grupos en el rebaño. Hay ovejas maduras, mayores, que se valen ya por sí mismas. Que el cuidado es ya desde lejos, velando qué comen, velando qué hacen. Pero en el caso de los corderos es algo estrecho, algo en el seno, ahí en el costado, ahí donde está el sentimiento del amor. Es necesario que los corderos empiecen a experimentar esa esencia del amor que viene del buen pastor. Pero hay otro grupo, y es el grupo de las recién paridas. ¿Qué característica podríamos ponerle nosotros a las recién paridas? Son las que dieron a luz. Primero, de ellas depende el crecimiento de los corderos. Primero son las encargadas de dar a luz, de hacer que se multiplique el rebaño, pero también de su leche. En el Antiguo Testamento, las tribus, las familias que tenían leche o disponían de leche, lo tomaban ellos como una riqueza. La leche es figura de la prosperidad. La leche es figura de la riqueza. La leche es figura en el sentido espiritual de la doctrina elemental, de los rudimentos de la doctrina. Al cordero es necesario enseñarle los rudimentos, los elementos doctrinales. Empezar por la salvación, el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, los bautismos o los lavamientos, dice Hebreos, la resurrección de los muertos del reino eterno. Eso es lo elemental de la doctrina. Estas se encargan entonces de enseñarle a los corderos los elementos doctrinales, pero también representan la riqueza, el mantenimiento, el alimento del pastor. Tienen entonces dos aspectos bien importantes: producir frutos, uno, producir leche. Hay que cuidarlos. A los hermanos que producen en la congregación hay que cuidarlos, hay que alimentarlos diferente. Hay que hacer que sus vidas, que sus vientres sean fértiles, para que cada vez que la palabra que se ministra los embarace. Y cada embarazo representa el fruto del Espíritu. Son los hermanos que dan fruto, unos a 7 meses y otros a 12 meses. Algún día comentaremos acerca de esto. ¿Qué hace entonces con las recién paridas? El cuidado es especial, porque ese vientre hay que mantenerlo sano, fértil, para que cuando la palabra de Dios, que es el esperma de Dios, venga y las fertilice, esos vientres queden fecundados, queden embarazados. Poder cuidar el embarazo sabiendo que de ahí viene un nuevo cordero, un cordero que enriquecerá el rebaño del Señor. Otro aspecto, dice Isaías, Cantar de los Cantares, Cantares 2.16, 2.16 de Cantar de los Cantares, dice así: mi amado es mío y yo soy suyo. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Veamos, ¿cuál es la calidad del buen pastor? Apacienta su rebaño entre los lirios. ¿Qué tendrán que ver los lirios con el apacentamiento del rebaño? Quizás podríamos sacar a colación algunos aspectos. Primero es que los lirios, la mayor parte de los lirios, se cultivan en el agua. Por eso oímos el término lirios de agua. El agua es la palabra.
Los lirios no pueden crecer, no pueden desarrollarse, no pueden llegar a dar esas hermosas flores, sino su sustento está en el agua. Una de las características entonces del lirio donde es apacentado este rebaño es de que se sostienen bajo la palabra, que producen bajo la palabra. La mayor parte de los lirios son blancos, eso denota pureza. ¿A dónde el Señor lleva a pastorear, a apacentar a su rebaño? En la pureza. Primero la palabra, el agua. Segundo el color, la pureza. Pero dice que también habían lirios de ricos colores. ¿Qué representarán en Dios los diferentes colores? Vida, virginidad, pureza. La túnica de José dice que era de muchos colores. ¿Qué daba a entender José con esa su vestidura, con ese su manto, con esa su túnica? Pues que era escogido. A los otros les ponían túnicas iguales, pero las de José eran especiales. ¿Hacia dónde entonces el buen pastor lleva a apacentar a su rebaño? Al lugar de los lirios. Ahí donde está el agua, la palabra, ahí donde está la pureza, ahí donde está la virginidad, ahí donde está lo especial, lo primoroso. Y otra cosa interesante de los lirios es que de ellos producían perfumes. ¿Qué es entonces que te apaciente el Señor en los lugares de perfumes? ¿No serán los perfumes diferentes facetas de la expresión del amor de Dios? Por eso cuando el Señor terminó el diluvio y sacó Noé del arca, dice que se hizo un arco iris en el cielo. Y Dios le dijo, ese es el pacto que yo hago contigo el día de hoy. Era un pacto de colores. Lamentablemente ahora el arco iris se ha tergiversado y se utiliza para cosas que no son de Dios. Pero ese arco iris representa un pacto. Es el recordatorio para nosotros de esta generación de que el Señor nunca más volvería a traer un juicio a la tierra con agua. ¿Qué son entonces los lirios? Es el lugar donde somos apacentados. Es el lugar primoroso, delicado, en donde el buen pastor tiene un lugar especial para ti, para ti, para ti, para ti y para mí. ¿Qué me enseña entonces el Salmo 23? Lo cuidadoso que es el buen pastor para ti y para mí. Si dio su vida por nosotros, ¿de cuánto más Él no es capaz de hacer? A veces yo le digo al Señor en mi oración, si tú ya diste lo que más amabas, lo más preciado, lo único, si lo diste todo, ¿de cuánto más tú no eres capaz de dar? Recuerda, somos un pueblo sano y próspero. Un pueblo que anhela que cada mañana nuestros corazones reciban del Señor buenas noticias. Y hoy es un buen día. Hoy es día de buenas noticias. Anímate, esfuérzate, sé valiente. No te acobardes, porque los cobardes no entran en el reino de los cielos. Los valientes son los que arremeten y con violencia, dice la palabra, conquistan el reino. Estamos en ese tiempo de conquista, en ese tiempo en donde gemimos porque en nuestro interior hay algo nuevo que quiere nacer. Y la misma creación gime, anhelando ansiosamente a que nosotros, públicamente, universalmente, seamos declarados hijos de Dios. Que Dios te bendiga. No te quedes, avanza. La jornada aún es larga y dura, pero el buen pastor está con nosotros. Cuando entres en esos momentos de pánico, de desesperanza, solo di, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Que Dios te bendiga. Amén.